Buenas tardes. Ahora vamos a dar lugar a nuestro cuarto y último video, para el cual la solicitud es hacer la relación entre el texto de Pierre Levy, el capítulo del cuadribio ontológico, y los conceptos de pedagogía, didáctica, práctica, enseñabilidad, educabilidad y saber. Para empezar, voy a retomar la definición de las 4 transformaciones del capítulo 9 de Pierre Levy. Primero, la realización. Es el punto de partida, es la elección, puntualiza el problema, lo señala, lo plantea. La potencialización. Produce orden a la información, reconstituye los recursos y reservas energéticas. También es una forma, es una estructura o una reserva. Actualización. Inventa una solución a un problema planteado. No se conforma con reconstruir recursos ni con poner una forma o disposición, un mecanismo de realización. La actualización inventa una forma, crea una información radicalmente nueva. Y la última es la virtualización, que es la creadora por excelencia. Inventa preguntas, problemas, dispositivos generadores de actos, líneas de procesos y máquinas de devenir. La relación entre actualización, práctica y saber. La actualización ofrece siempre una solución y una forma a un problema planteado. La práctica pedagógica es el saber, porque todo saber está expuesto a la práctica y a un modo y a una afectación. La relación entre actualización y práctica se ve reflejada cuando un maestro entrega sus saberes utilizando modo y estilo. Así logra la afectación en el estudiante. Así entonces podemos decir que como la actualización da lugar a la creación de una nueva forma y una nueva información, podemos hacer un paralelo con la manera en que la práctica genera nuevos saberes. Y como resultado, tanto práctica como actualización producen una afectación en el otro. Bueno, ahora procederemos a hacer la relación entre el texto de Pierre Levy y los conceptos de pedagogía, práctica, didáctica, enseñabilidad, educabilidad y saber. Basándonos en el orden de las 4 transformaciones, tratamos de buscar entre estos conceptos quien en su definición tuviera los aspectos más cercanos a la realización. Encontramos por parte de la didáctica que es definida como una disciplina científica y cuyo objeto es el saber, y basados en lo tratado en clase, en las disertaciones hechas por el Dr. Zambrano, cómo ese saber es procedente cómo ese conocimiento es procedente de la investigación científica como tal, propiamente extraída de los laboratorios, que en el caso de la enseñanza podríamos decir que es como la base, es como ese principio, ese inicio, de donde se toma el saber para ser transferido y para ser discutido en la práctica, ¿cierto? Al tomar esta didáctica desde este punto de vista, desde el conocimiento como la base del saber, podemos relacionarlo con la realización, ya que la realización, siendo del orden de la selección y analógicamente comparándolo con las
causalidades aristotélicas es la causa material, o sea, de la misma forma, como lo planteaba con la didáctica, es el principio y es el inicio de las 4 transformaciones, ¿sí? Es ese primer punto, es como decir, ese punto de partida para arrancar todo este proceso de la potencialización y la actualización y la virtualización. También hicimos como una relación entre la misma didáctica y la potencialización, basados en que de la didáctica dice en las notas que tenemos cómo organiza los saberes, cómo moviliza los saberes para la enseñanza, ¿cierto? O sea que le da forma o organiza los saberes adquiridos desde el conocimiento, al igual que la potencialización da forma a la causa material. Esta es como la relación entre estos dos aspectos. Así como la actualización tiene como característica ser la que crea esa nueva forma y por ende crea una nueva información, ¿cierto? Nosotros encontramos relación en la didáctica en cuanto a la circulación del saber y en cuanto a que la didáctica precisamente coloca a circular esos saberes, ¿cierto? Ese es como el objeto en cuestión dentro de la didáctica. Al ser la didáctica una ciencia y tener un método, y al ser esta la que estudia sobre el saber, pues apoya el proceso de la actualización. ¿Por qué? Porque la circulación de ese saber lleva a producir nueva información, que es la característica, podríamos decir, predominante de la actualización como tal. Entonces, el inventar una nueva forma y al solucionar un problema como lo plantea la actualización, nosotros encontramos relación en que la didáctica, y esa circulación de saber hace eco en esta transformación. Así pues, tampoco podemos dejar a un lado el concepto de enseñabilidad, el cual es el principio de la didáctica y el cual se define como que todo saber es enseñable. ¿Cuál es la relación que encontramos precisamente en la actualización? Que así como la actualización crea esa nueva forma y esa nueva información, la enseñabilidad hace posible que esos saberes nuevos que se generan en la actualización puedan ser enseñados y por ende transformados. Por último, vamos a hacer la relación entre actualización, virtualización y pedagogía y educabilidad. Hemos pensado que la pedagogía tiene relación con la actualización en la medida que la pedagogía es una reflexión. Reflexiona sobre el otro, ¿cierto? La pedagogía va unida al proceso de libertad que la educación debe provocar. ¿Esto en qué se relaciona con la actualización? Precisamente cuando hablamos que la actualización genera o crea una nueva forma y a la vez transforma la información radicalmente, encontramos una relación en ese carácter reflexivo. Precisamente la pedagogía en su
en sus características o en su forma de ser o de existir, es la que genera ese espacio de transformación a partir de la reflexión, así como la actualización genera ese espacio de liberación al transformar esa información y al crear una solución para los fenómenos u objetos en cuestión. Ahora bien, hablemos de la relación entre virtualización y pedagogía. La virtualización es entonces la creadora por excelencia. Es la virtualización la que inventa las preguntas, inventa problemas, dispositivos generadores de actos y líneas de procesos. Es decir, la virtualización, después de pasar por todas estas transformaciones y al ser precisamente la que ha acompañado los fenómenos en el desarrollo de la humanidad, poniendo en evidencia la transformación de cada sujeto y de la sociedad o comunidad como tal, podemos decir que tiene relación en la pedagogía, en que es precisamente la pedagogía ese elemento de reflexión que nos lleva a pensar en la acción pedagógica. Y como lo decía precisamente el profesor Zambrano, esa acción pedagógica es cuando un grupo, individuo o sociedad, realiza un proyecto consciente y voluntario sobre la transmisión y la aplicación de saberes. Entonces, al ser la virtualización esa creadora por excelencia, nosotros encontramos que hace eco en esa capacidad de la pedagogía para transformar, ¿cierto?, en su reflexión, la aplicación y la transmisión de esos saberes que a la vez son creados por la actualización. En estas relaciones no podemos entonces dejar a un lado tampoco la educabilidad, la cual es el principio de la pedagogía. La educabilidad entonces es el principio de la pedagogía y decimos que es el principio ético y político. Entonces, la educabilidad es ética porque responde a la pregunta ¿por qué es necesario educar al ser humano? ¿Cierto? Y hay que pensar en el otro, precisamente cuando se plantea esta pregunta. Ese pensar en el otro, que a la vez transforma la información, transforma los problemas y genera otro tipo de saber, ¿cierto?, está amarrado al carácter político, porque es que no podemos hablar de lo político si no validamos la presencia del otro y si no validamos los saberes del otro. Por eso entonces, educabilidad, pedagogía, virtualización y actualización, encontramos que tienen una relación no solamente por la producción de nuevos saberes, sino por cómo esos saberes se manifiestan desde la reflexión con el otro y desde la generación de nuevos saberes que son puestos en cuestión y son puestos en una dinámica, en una comunidad que involucra a todos los individuos, en este caso la sociedad, y lo que nos compete tratar aquí, la educación como tal. En el proceso de relacionar estas 4 transformaciones con los conceptos de pedagogía, práctica, didáctica, enseñabilidad, educabilidad y saber, nosotros
evidenciábamos que precisamente es así como estas transformaciones tejen un entramado y no pueden aislarse unas de las otras, porque son unas mezclas las que le dan, y son unas mezclas las cuales toman sentido en esas relaciones que tejen. También encontramos que estos conceptos no actúan como islas, sino que también elaboran ese tejido y se relacionan unos entre sí, no como una necesidad, sino como un diálogo entre ellos para que puedan generar o apoyar las características de cada uno. Entonces, para ello queremos retomar algo de lo que Pierre Levy habla en esa mezcla de las transformaciones, que le encontramos sentido cuando tratamos de analizar esa mezcla de los conceptos en cuestión. Y es que él dice que cuando uno no comprende este entramado y esta mezcla entre las transformaciones, ¿cierto? Puede ser que cuando se bloquea la virtualización, se instala entonces la alienación, ¿cierto? Los fines ya no se pueden restablecer y no se dan las maquinaciones vivientes, abiertas en transformación. Entonces él dice que se transforma de repente en mecanismos muertos, es decir, que la virtualización no cumpliría con su razón de ser, que es ser la creadora por excelencia. En el caso de la actualización, Pierre Levy nos dice que cuando se corta la actualización, se cortan las ideas, los fines y los problemas. Se convierten en estériles precisamente estos problemas y son incapaces entonces de conducir a la acción inventiva, es decir, que no habría ninguna creación de una nueva forma, por ende no habría entonces una creación o transformación de una información radicalmente. Cuando se inhibe la potencialización, esto lleva a la asfixia, al agotamiento, a la extinción de los procesos vivos. Es decir, que no tendríamos posibilidades, que no tendríamos esa capacidad entonces de ver todo el espectro amplio frente a un fenómeno de las posibilidades que nosotros tendríamos en cuanto a la solución de un problema. Y por último, dice que cuando se impide la realización, esto lleva a que los procesos pierdan su base por completo, que pierdan su soporte y su punto de apoyo, es decir, que se desconectan, se desencarnan. No podríamos hablar entonces de una realización donde se define un problema, donde se puntualiza o se concreta el fenómeno que se va a transformar. Así entonces, como todas las transformaciones son necesarias y complementarias unas de las otras, nosotros encontramos que también tanto pedagogía, práctica, didáctica, enseñabilidad, educabilidad y saber son complementarias entre sí y tienen un tejido que las lleva a ser, y que ese tejido es lo que precisamente lleva a la cuestión que nos compete en este momento, que es pensar sobre la educación. Asimismo, entonces, en las discusiones que tuvimos para preparar este último video, pensamos dentro de esta estructura que pasaría precisamente si
dentro de los conceptos que estamos analizando, uno de ellos es bloqueado o es silenciado. Por ejemplo, pensábamos en que cuando se inhibe la pedagogía y se bloquea la educabilidad, entonces estaríamos precisamente inhibiendo esa reflexión que hace la pedagogía sobre el otro. Estaríamos a la vez bloqueando o inhibiendo esa ética que hace parte del proceso del principio de educabilidad, y por ende la pedagogía entonces carecería de ese carácter político que la caracteriza también, porque es precisamente una acción política el pensarse, reflexionar y transformar a ese otro que se educa. Así, entonces también hablaríamos que cuando se silencia la práctica, se estaría invalidando precisamente esa temporalidad y esa construcción que hace el maestro en ella. Estaríamos invalidando, por ende, los saberes que cada maestro va tejiendo en su hacer a lo largo de su práctica como tal. Cuando se reduce la didáctica y se invalida la enseñabilidad, entonces nosotros podríamos decir que también esa circulación de saber no tendría sentido. Esa circulación de saber no sería ni validada y no estaría en la dinámica constante que propone una transformación. Entonces, nosotros hemos encontrado que así como las 4 transformaciones que Pierre Levy habla están mezcladas y entretramadas, pues los conceptos que hemos tratado en la unidad están también completamente ligados y que unos con otros son los que hacen posible ese acto de educar.